Diferentes modelos de institucionalización de la educación en la historia. Wow, wow, wow. Retrocedamos un poco y antes de mencionar los modelos, veamos la escuela como construcción social y cómo se transmitía conocimiento antes de la escuela, como la conocemos hoy. La educación es una construcción social ya que arrastra consigo toda la tradición de su pasado y la proyecta en la actualidad. La estructura escolar que existe hoy en día la aceptamos como la única forma natural y posible. Los niños en la escuela aprenden más que contenidos, aprenden que esa estructura está bien y que no debe ser modificada. La escuela de hoy es un fenómeno de la modernidad que tiene sus propias formas y saber esto nos abre la posibilidad de discutir nuevas formas de educación. En las primeras comunidades en las que se organizaban los seres humanos, la educación era caracterizada por la falta de institucionalización, ya que los niños aprendían mediante su participación en las prácticas de los adultos. La convivencia de día a día junto a los mayores introducía a los niños en las creencias y en las prácticas sociales, ya que no existían instituciones que se dedicaban exclusivamente a la enseñanza. Ese modo de entender las prácticas educativas se diferencia necesariamente de la relación pedagógica que conocemos hoy en día, debido a que en esas comunidades los adultos no realizaban una acción intencionalmente decidida a educar, hablando del sentido escolarizado, a los niños. Por consiguiente, en esas primeras sociedades no existía un ámbito específicamente dedicado a los procesos educacionales, teniendo en cuenta que los fenómenos educativos no estaban separados de la cotidianeidad. No obstante, los modos de inclusión en las sociedades de los inicios de la humanidad, simbolizadas en formas de rituales de iniciación, disponían un modelo de evaluación o prueba y, además, tenían la representación de una figura de maestro o alguien que era apto de transmitir cierto saber eficaz para quienes tenían que integrarse en la comunidad. La convivencia entre lo educativo y la vida misma resulta básicamente difícil de hallar en el mundo actual. La institución escolar procede de acuerdo con una lógica que le es particular y único. Sus ritmos y sus tiempos no se adapta a los del mundo, sino que a los de sus propias necesidades. Al mismo tiempo, los contenidos disponen una artificialidad tal que hace que la escuela se distingue por su descontextualización frente a otros procesos de enseñanza. Sociedades primarias y en los principios de la evolución social, la educación era un proceso casi indiferenciado de los mecanismos de subsistencia y del mantenimiento de las cosas necesarias para la vida. En cambio, en las nuevas sociedades fue necesario diseñar espacios que estén especializados para la transmisión cultural. Este análisis permite dar a entender que el proceso de institucionalización que originó la forma escuela requirió de un largo y complicado camino, y gracias a este recorrido impulsó hegemónicamente determinada forma que dejó atrás las otras formas posibles. 1. La revolución agrícola implicó una masiva inmigración de trabajadores a las ciudades, aumentando notablemente la densidad de población y la necesidad absoluta de educarlos para insertarlos en el ámbito laboral. 2. La revolución industrial, que generó la nueva necesidad de organizar el proceso de producción, generando un nuevo trabajador, el obrero industrial. 3. La necesidad de crear la idea de ciudadano para toda la población. 4. La revolución tecnológica, que derivó a la necesidad de construir a un nuevo obrero más capacitado para tareas de mayor complejidad. Los diferentes modelos de institucionalización de la educación a través de la historia son escuelas sobre alfombras en Oriente, donde la tradición de Medio Oriente, los judíos, pusieron en práctica algunas formas escolares para complementar la educación familiar, teniendo por objetivo la enseñanza del hebreo, luego de que este pueblo pasó largos periodos en cautiverio. Los niños aprendían hebreo sentados en el piso sobre una alfombra, alrededor de un maestro que les enseñaba. Esta forma escolar confirma que los pupitres no son una necesidad imprescindible para el aprendizaje, y se ubica en la línea de las consideraciones de Broglaski, cuando señala que sociedades muy antiguas institucionalizaron diversos métodos educativos para intentar garantizar la transmisión de la herencia cultural en las escuelas religiosas y en las ceremonias de iniciación. La escuela del ciudadano en Atenas. En la antigua Atenas, la educación de los élites se realizaba a través de un modelo preceptoral. Es decir, que era costumbre que los padres confiaran el niño a un preceptor, a quien se le encomendaba la educación completa y directa del pequeño. Esta forma evolucionó con el tiempo, y el preceptor fue sucedido por la figura del pedagogo, quien acompañaba al niño en sus clases de música y lecturas de textos. De este modo, el adulto desempeñaba el papel del profesor particular. Roma, sillones y castigos. En la educación, el maestro ocupaba un sillón, los niños se sentaban en el suelo sobre una piedra, rara vez en bancos. Los alumnos tenían un rollo de pergamino donde estaban escritos los trozos de lectura, que guardaban en cajas cilíndricas. También la aplicación de métodos de castigos corporales era ciertamente una costumbre. La severidad resultaba ser parte del método pedagógico, aunque no todos estaban de acuerdo con tales procedimientos. La educación en casa del príncipe. Los grupos dirigentes tenían sus propias prácticas educativas institucionalizadas, como por ejemplo una cierta educación domiciliaria,
que se desarrollaba en el interior de los palacios. Allí, los preceptores enseñaban a príncipes y nobles. El clima escolar no era de silencio y concentración, sino bastante bullicioso, debido a que alrededor permanecían otras personas que realizaban diversas tareas. La primera metodología didáctica moderna, Comenio. Comenio creó un nuevo cuerpo de principio teórico y propuestas prácticas para organizar la educación. Algunos de sus postulados teóricos sintetizados en su obra didáctica magna de 1986 son: la educación debe ser única e igual para todos, sin distinción de género, nivel social o grado de inteligencia. La educación debe ser universal, por tanto, en la escuela se debe enseñar todo lo que el hombre necesita por su condición racional: arte, ciencias, costumbres, lengua y religión. Las propuestas educativas deben actualizarse según se actualiza el conocimiento científico y los métodos de enseñanza. La escuela debe estar correctamente organizada en lo relativo a los tiempos, las disciplinas y las conductas de los alumnos. Comenio también propuso una organización gradual de la educación y segmentó así los contenidos de la enseñanza. En la escuela pública, una igual para todos, deben enseñarse aritmética, geometría, canto, historia, principios de artes mecánicas, moral, religión y lectura, y escritura en la lengua materna. En la escuela de gramática o gimnasio deben enseñarse las 4 lenguas y la base general de las artes y las ciencias para promover que los alumnos alcancen la sabiduría universal. En la universidad, accesible solo para los alumnos más sobresalientes, debe realizarse la especialización de determinados campos del saber. Este sacerdote y pedagogo francés se dedicó a la población masiva de los niños pobres y a la formación docente. Este modelo se estructura en torno a 2 ejes que han trascendido los siglos: el orden y el control. Ambos se aplican mediante la simultaneidad de la enseñanza, es decir, un grupo de alumnos recibe la misma instrucción al mismo tiempo a través de un único docente. Este modelo parece surgir de la inventiva de un educador obsesivo. La Salle asume el trabajo con las poblaciones de los niños pobres a través de un movimiento llamado escuelas de caridad. A través de su método simultáneo o colectivo de enseñanza se garantiza la escolaridad masiva de grandes grupos de alumnos con muy pocos maestros. La escuela de Lancaster, enseñando mutuamente. En Inglaterra surgió una nueva disposición de la organización escolar, un aula, alumnos de diferentes niveles sentados en bancos que se disponían en filas en cuyo externo se ubicaba el alumno monitor. En el frente, el maestro, pero solo trabajaba en forma directa con los monitores, quienes a su vez repetían el procedimiento con su grupo de alumnos. El método lancasteriano consiste en la utilización de alumnos monitores que medían entre el resto de los alumnos y el docente. Con el tiempo, este método fue perdiendo fuerzas y sus causas deben buscarse: el decurión y las hiperaulas jesuíticas. Los jesuitas habían desarrollado un antecedente del monitor, el decurión. Propusieron que los alumnos se sentaran en el aula enfrentados en 2 bancos simétricos distribuidos en formas de fila. Cada banco tenía un monitor. El docente se ubicaba en un lugar central como juez. ¿Qué era un decurión? Era un alumno destacado que participaba de la clase ayudando a sus compañeros y colaborando con el docente. ¿Por qué surgió este modelo? Surge para tratar de solucionar la necesidad práctica de enseñar a los numerosos cursos que conformaban las aulas jesuitas, radicando en un seguimiento individualizado y permanente que se ejercía sobre los alumnos. La escuela disciplinada y disciplinadora, la industrialización y el surgimiento de los modernos sistemas educativos nacionales a fines del siglo XIX. Narodowski sostiene que la conformación de la que hoy conocemos como escuela moderna se realizó a través de un proceso de escolarización del saber. La escuela moderna surge en el marco de 4 procesos fundamentales: la revolución agrícola, industrial, tecnológica y la idea del ciudadano. Estos 4 procesos sentaron las bases de formas de educar que hoy conocemos. La simultaneidad sistemática es un dispositivo estatal que homogeneiza toda la actividad escolar en un tiempo y espacio político, consolidando el modelo de Comenio: enseñar todo a todos, con métodos efectivos y uniformes, con disciplina social al servicio de la educación. En la práctica, esto supone que todas las escuelas de un mismo territorio realizan las mismas tareas al mismo tiempo y etapas destinadas a un mismo tipo de alumno. Este método, para que pueda ser efectivo, necesita la tutela unificadora del Estado. Actualmente, este método es cuestionado por la contradicción en la promoción de la diversidad, respeto por las diferencias y libertad y autonomía de los grupos e individuos en el sistema democrático.